Pues a continuación hablaremos en la lección 13 sobre los factores abióticos y la vida. Bueno, aquí les menciono un concepto de biocenosis, en el cual se define como un conjunto de seres vivos dentro de un ecosistema. Y bueno, aquí les señalo lo que vendría siendo factores bióticos y factores abióticos, porque en una biocenosis, aunque sea el conjunto de estos organismos vivos dentro del ecosistema, tiene mucho que ver los factores abióticos, ¿sí? ¿Verdad? Los factores abióticos influyen mucho en cuanto a que exista la vida, ¿verdad? Dentro del ecosistema. Por ejemplo, los factores bióticos se consideran como la flora, la fauna dentro de un ecosistema. Sí, flora como tales especies de plantas, tales especies de árboles, etcétera, y la fauna, los animales, las especies de animales dentro del ecosistema o de bacterias incluso, sí, ¿verdad? Porque forman parte de los organismos vivos. Y los factores abióticos vienen siendo aquellos componentes inertes que juegan un papel importante en el medio dentro del ecosistema, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí les menciono que los factores abióticos son sustancias minerales, algunos tipos de gases, ¿sí? El oxígeno, el nitrógeno, dióxido de carbono son factores abióticos. Sustancias minerales como los elementos potasio, calcio, fósforo, azufre, etcétera. Y el carbono, incluso. Bueno, siempre y cuando pues el carbono no se encuentre, ¿cómo les explico? Que forme ciertos enlaces con otros elementos que ya conforman lo que serían los organismos vivos, ¿verdad? Por ejemplo, es muy común que el carbono en conjunto con hidrógeno o fósforo o azufre, bla, 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 ya forma compuestos orgánicos. Por eso es que se dice que los compuestos orgánicos se forman por los chons P, ¿sí? ¿Verdad? Los carbonos por hidrógenos, oxígenos, nitrógenos, un poco de azufre, un poco de fósforo, etcétera, ¿verdad? Ya dependiendo del compuesto y es la función que cumple, ¿verdad? Y también factores climáticos son considerados como factores abióticos. Bueno, aquí les pongo lo que vendría siendo la importancia de los factores abióticos en la vida y pues se los voy a explicar, debido a que pues los factores abióticos pueden ser factores limitantes para que se dé el desarrollo de la vida en cierto ecosistema o en cierta región, ¿verdad? Por ejemplo, la luz es un factor climático, ¿verdad? Es un factor abiótico que influye mucho en, por ejemplo, en el crecimiento de alguna planta, ¿verdad? También la temperatura influye mucho, ¿sí? Por ejemplo, ya ven que cuando es muy común que si hace mucho frío, pues a veces las plantas se helan y pues ya no funcionan después, ¿verdad? Se pierde todo un cultivo a causa de estos factores abióticos. También el dióxido de carbono influye mucho, la humedad, el suelo, la atmósfera y igual compuestos inorgánicos. Y por ejemplo, de compuestos inorgánicos podemos hablar, como cuando se utiliza mucho fertilizante que puede ser dañino para nosotros, dañino. Bueno, pues la mayoría de las veces pues las plantas absorben dichos compuestos que ya esto los pueden hacer perjudiciales para nosotros, para nuestro consumo. Entonces, pues bueno, estos factores abióticos pues no solamente interfieren o producen algún daño o alguna desventaja en los organismos como las plantas, sino que también en organismos como animales o incluso a nosotros, ¿verdad? Que ya, pues por lo de la cadena trófica, o sea, de que un animal consume plantas, nosotros consumimos dicho animal y pues bueno, así se van pasando por ejemplo, este tipo de
de compuestos, ¿verdad? Entonces no solamente se perjudican las plantas, sino que también los demás organismos que consumen de ellos. Igual, bueno, aquí podríamos terminar y les digo, si tienen alguna duda me lo hacen saber y pregúntenme con confianza lo que tengan sobre, pues, de dudas sobre los trabajos, ¿verdad?